Hola amigos, bienvenidos a el podcast de La Nube Naranja con Rayito y Greta. Hoy quiero que charlemos un ratito de este bello proceso de ensueño, de superación personal tan bonito y de esta otra visión de ver al mundo, de aprender lenguas, idiomas extranjeros, y lo voy a centrar en el caso del español de México, que es el español que yo enseño, y para tomar clases conmigo 1 a 1 o mis cursos están en la descripción, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hablar de consejos prácticos para aprender un idioma. Hay dos enfoques: el intensivo, que es como el estudiar de un libro, de la gramática, el tomar clases, el rellenar huecos, que no es que esté mal, desgraciadamente no es el más efectivo y es el más común, porque es lo que te mantiene más tiempo en este aprendizaje, ¿vale? Y por el otro lado está el método extensivo, que es en el que tú nada más te sueltas, consumes contenido en YouTube, lees libros, aunque no entiendas nada, nada más te involucras con el lenguaje de forma pasiva, como bien lo estás haciendo al aprovechar tu tiempo y estar aquí en este podcast escuchándonos. Eso está muy bien, ya sea que nos estés viendo también en YouTube o nada más escuchando en Spotify o YouTube. Eso es consumir el contenido. Y de una vez te digo, lo que tiene este podcast es que a pesar de que hablo bajito y lentecito, bueno, más bien despacito, suavecito, lento, hablo con mucha naturalidad, con las expresiones que hago no se encuentran en los libros de gramática, en este enfoque del método intensivo, que es el que, como les digo, por desgracia es el que más se fomenta, porque es el que más tiempo te lleva a ti y por consiguiente genera más ganancias para quienes lo enseñan de esa forma. Bueno, ganan, pero no es un ganar parejo, ¿vale? En cambio, con el método extensivo, como les digo, nada más es dejarse caer como gorda en el tobogán, ir adquiriendo la experiencia, hacerte responsable de tu aprendizaje, tener esta autonomía. Y por supuesto que tener esta autonomía también involucra tener un tutor con quien practicar, a quien preguntarle las dudas y que te guíe, pero siempre con este enfoque que te haga pensar, ¿vale? No nada más memorizar y rellenar huecos o seguir un libro, que, como les digo, no es que esté mal, pero no es una manera natural de aprender. Aprender gramática desde un inicio no es recomendable. Lo más recomendable es que de plano te sumerjas con este tipo de historias. Vas a leer y aunque no entiendas nada, no importa, nada más lee, pon tú un capítulo al día. No va a tener sentido, no tiene por qué tenerlo, o sea, estamos aprendiendo. Lo vas a leer y vas a notar la forma, las letras del español, vas a descargarlo, vas a leerlo, ¿vale? Y eso va a hacer que tu cerebro lo empiece a absorber como una esponjita. También vas a escuchar podcast si eres principiante, para estudiantes principiantes, o ya también lo que puedes hacer es consumir contenido directo para nativos, leer, ¿qué serán? Unas 3 o 4 hojas de algún libro, de alguna revista que a ti te guste,
Por ejemplo, te gustan las motocicletas o te gusta el maquillaje o la moda, leer acerca de esos temas en el lenguaje que quieras aprender. Puede ser en blogs o de preferencia, y lo que causa mejor efecto es en físico, ¿vale? Unas 3 o 4 hojas de historias que estén graduadas para tu nivel, o como te digo, también de textos nativos. No hay que aprender nada, nada más hay que descargar. El cerebro va a ir viendo cuáles son las letras, las vocales que más se repiten, las palabras cortas como de, a, por, para, en, entre, que aquí entre nos se llaman preposiciones. Lo va a hacer poco a poquito, ¿vale? También está padre escuchar un podcast del tema que a ti más te guste, hecho para nativos, o también podcast de nosotros los profes que les hacemos su podcast. Este podcast, La Nube Naranja, está hecha con mucho cariño, amor y muy intencionado para mis estudiantes, ¿vale? Hablo, como les digo, más suavecito, más lento. Ahorita en la vida real sí hablo un poco más rápido, pero prácticamente con las expresiones naturales que aquí estoy diciendo. Entonces, ya solamente por leer diario, unas 3 o 4 páginas, escuchar, ya te estás haciendo, la verdad, muy responsable de tu propia autonomía al aprender un idioma. Aparte, también puedes ir con un profe o una maestra que te guíe con un método que sea extensivo de preferencia, y con uno que otro ejercicio, con una que otra clase o porción de la clase que sea como de gramática, como de rellenahuecos, como teórico, como, pues sí, hasta cierto punto antinatural, ¿vale? Bueno, entonces pues yo creo que otra cosa que también es muy importante es que agarres una libreta que será como de tamaño francés, como de este tamaño, y en una hoja diario transcribas. Por ejemplo, tomas este libro. Tomas el libro y ¿qué será? Media página. Esto lo empiezas a transcribir a mano en tu libreta. No significa que vas a transcribir todo esto, ¿vale? No significa eso. Solamente vas a transcribir lo que quepa en esta libreta, y también son métodos de descarga de la información del lenguaje que quieras aprender. Bueno, y yo sé que al inicio cuesta mucho romper esa barrera de estar escuchando o viendo a una youtuber y no entender lo que dice, pero déjame compartirte que yo lo hice con el portugués y veía a una youtuber que habla de temas que a mí me gustan. A pesar de que no la entendía, la veía diario, 10 minutos, 13 minutos, 15 minutos. El caso es que le ponía atención a lo que dice, a su boca. Entonces me voy a acercar más por si quieren ver mi boca, cómo se mueve, y encontrar los patrones. Y ya al tercer mes o 3 meses y medio ya identificaba palabras, ¿vale? Ya no era solo un gran sonido, sino que ya identificaba las palabras, y nada más hacía eso. Entonces, nada más con escucharla y ver cómo se movía su boca, la atención para su boca, me ayudó mucho. En 3 meses hazlo
también te lo recomiendo que veas la boca de alguien que hable como nativo, ¿vale? Nada, puede ser como yo, igual, porque lo bueno de mi podcast es que, les digo, tiene como mucha aleatoriedad. Es muy rico en el sentido de que me doy permiso de equivocarme, como todos los nativos nos equivocamos. Aquí también está padre porque pues nos conocemos un poquito más como personas, y ya con las clases, pues no hay al menos que sea clase de práctica de practicar español, de pura conversación, pues sí podemos platicar de varias cosas, ¿no? Pero ya cuando los voy guiando en mi método, que mi método es extensivo, o sea que es un proceso que también te ayuda a tu memoria, te ayuda a reforzar y ampliar tu memoria. Con mi método no solo obtienes un lenguaje, sino que tu memoria se expande, se hace más fuerte. Entrenas a tu cerebro y ese entrenamiento cerebral te ayuda también para otras áreas de la vida. Por eso pudiera parecer que soy cara, que soy una maestra cara, pero realmente el método lo vale, y es que te doy con mucho gusto y mucho cariño, te apoyo para que tengas un idioma y también digamos, como lavado cerebral, fortalecimiento cerebral. Por eso es que sí, soy una de las maestras caras, y también porque este método lo vamos creando en sintonía, con flexibilidad para mis estudiantes. Ellos son los que me aportan y me hacen flexibilizar el método, irlo adaptando a cada uno de ellos. Me aportan de sus ideas sin que lo sepan, solo con sus inquietudes, y yo viendo cómo va la cosa, lo voy adaptando y el método se va flexionando. Entonces es un método que se va haciendo cada vez más y más exquisito, más bonito y más feliz, un método muy de ensueño, ¿vale? Entonces, pues yo te ayudo con eso, y gracias a que todos lo vamos creando juntos y se va enriqueciendo, también mi precio va subiendo, ¿vale? Y pues igual también es como un filtro, porque me llegan muchas solicitudes de estudiantes, obviamente de todas partes del mundo. Recién llegó a mí un estudiante de Croacia. Es el primer estudiante de Croacia que tengo, que vive en Suiza. Y bueno, el caso es que se va haciendo muy enriquecedor para todos, y pues también por eso igual como que el precio lo tengo que ir subiendo a medida de que se van llenando más los lugares. Bueno, pero aquí en este podcast lo importante que quiero decirte es que sí puedes obtener la mayor parte de un idioma con el autoaprendizaje de forma pasiva. O sea, no tienes por qué sentarte, o sea, al método tradicional o el arcaico, porque a pesar de que también tiene sus pros, también tiene sus contras, y si quieres ir un poquito más a la esencia, escucha, si puedes dedicarme unos 10 o 15 minutitos en YouTube para ver cómo se mueve mi boca, está bien, y así, ¿no? Esto sobre todo para los principiantes. Como les digo, transcribir una hoja de un libro. El libro puede tener muchas letras, ¿no? Porque lo escribieron con una imprenta, con una máquina. Aquí se ven muchísimas, como les digo, no es que transcriban todo esto, solamente transcriban a su propio tamaño de letra
en una libreta o un cuaderno de este tamaño y lo escuchen de forma pasiva, lo practican con un profe y tengan al inicio un profe que los vaya guiando, ¿vale? Y sobre todo también que les ayude a entrenar su memoria y que sea flexible. Bueno, mi enlace está en la descripción y otra cosa es que hay que ser constantes porque hay veces en que se ve el progreso y ya como que uno se confía y no avanza, ¿vale? Eso lo digo por experiencia, no es que yo me considere perfecta, también soy estudiante actualmente de portugués y el año pasado lo dejé, pero a pesar de que lo dejé, ahorita lo retomo y ya voy con más, pero ahora sí ya estoy retomándolo. Tengo también a mi tutora de Preply con la que ella es mucho de enseñar, estamos como que todas las dudas que ya es para pulir la gramática, ya son dudas bastante bien dirigidas y tengo otra maestra con la cual me llevo muy bien desde el año pasado que nos conocimos y solamente es para practicar. Lo que quiero lograr con portugués es afinar al 100 mi pronunciación y para eso me ayuda la primera maestra. Y igual, si quieres tomar clases de español o portugués o de algún otro idioma, hay un enlace disponible en la caja de descripción, en la cajita de descripción, porque pues es con cariño, y obtienen un descuento en Preply si ocupan ese enlace y con ese enlace se crean su primera cuenta, ¿vale? Ingresen a Preply por primera vez desde ese enlace para que funcione. ¿Y qué otra cosa? Sí, hay que ser constantes. Eso es verdad, pero antes de eso sí les recomiendo que venzan esa barrera de que no tengo tiempo. Bueno, ok, no tienes tiempo, pero supón que mágicamente un hada te da el tiempo. Ahora hay que vencer la barrera porque el hada va a existir y te lo va a dar, ¿vale? Solo es cuestión de que te organices. Hay que romper la barrera de ver un video o escuchar un podcast y estar con la atención de la escucha, ya sea de principiantes, un podcast para principiantes o intermedios, que es lo que prácticamente todos los profes te van a recomendar, que vayas con material hecho específico para estudiantes, pero yo no te voy a recomendar eso porque yo no, sí lo hice en inglés, pero también consumía películas directamente o contenido de youtubers que no estaban graduando su lenguaje, sino que ya hablaban pues rápido y con muchos slangs. Así es como se me hizo más rápido aprender inglés. Y también portugués. Bueno, el portugués prácticamente lo inicié con contenido directo para nativos. De las dos maneras, velo combinando con podcasts hechos para estudiantes y con contenido hecho para nativos en este caso, el idioma español. Y lo que hace que tengas mucha atención es que le pongas el énfasis, la atención a la boca, y vas a ver qué magia sucede como a los 3 meses y medio si es que fuiste constante. Y es que es más fácil ser constante que vencer la pena de estar poniendo atención a algo que dices, es que no entiendo. Y esa voz que te dice, es que no entiendo. Es la voz de la gratificación inmediata. Si tú te das ese espacio de tiempo, ser constante y vencer la pena de que no le entiendo, poco a poco vas a ver cómo sí le vas a ir entendiendo, ¿vale?
Bueno, entonces vamos a dejarle este podcast aquí y yo creo que el siguiente estaría bien que charláramos de los podcasts de nivel intermedio o avanzado que hay aquí no lo vamos a dejar, no vamos a hacer un tema tan grande de eso, voy a aprovechar y decirlo aquí mismo. Muchos de los podcasts que son avanzados o intermedios realmente no lo son, porque el avanzado prácticamente es como si te situara ya a un nivel nativo, y los que he checado que están disponibles hablan todavía más lento que yo y con un vocabulario un poco más estructurado y más sencillo, tienen menos errores, menos aleatoriedad, van directamente al grano. Entonces ya para hablar con un nativo pues es como muy espontáneo, hay muchos errores y pues no he visto hasta la fecha un podcast para estudiantes que sea avanzado, que realmente sea avanzado. Bueno, creo que lo que quería decir en la última parte del podcast, hay podcasts que son avanzados, pero en realidad no lo son, porque ahí sí hay que tener muchos errores uno como hablante, y en esos podcasts quienes hablan no tienen esos errores, ¿vale? Entonces sí está padre que a veces nos permitamos decir y que escuchen los estudiantes, que a veces nosotros decimos, ay, como que tengo, como que no sé, como que creo que está enredado, o no sé, cositas que no se pueden traducir porque el español no es 100% literal, ¿vale? A veces decimos el del ese o cositas así. Pero bueno, creo que en general ya se entendió la idea de que tienes que echarle ganas, y esa autonomía, ser autodidacta, ser responsable, está más chido. La verdad está mucho más, se siente pues más bonito, es más enriquecedor, porque es consumir películas, es todo de forma pasiva, es dejar que tu cerebro lo absorbe, quita un poquito la mente de tu mente, el control de quiero saber esto y esta palabra y cómo lo digo. No, tú nada más suéltate, y si no sabes la palabra en el idioma target, no sé cómo se diga en español, en el idioma objetivo, pues di la y di la palabra en tu idioma materno o en el idioma que sepas, ¿vale? Y poco a poco el vocabulario se va a ir construyendo, y también sobre todo quitarse la pena de pues de estar poniéndole atención a algo que no entiendes por unos 3 meses. Bueno, y también pues sí, como te digo, no están mal las clases, sobre todo si tienen este método que te van guiando en el proceso mental cognitivo y van más natural, ¿vale? Y a tu ritmo. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí por este episodio de aprendizaje de idiomas. Muchas gracias por estar aquí, y también muchas gracias a quienes están en el Patreon, ya en la comunidad de Laguna de Sirenas, que también está dentro del Patreon, y a mis estudiantes de clases 1-a-1, clases presenciales y grupales. Nos vemos luego, un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.